Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio del Salmo 119. Vamos a ver la sección número 16. Esta sección 16 va a abarcar el Salmo 119, va a abarcar de los versículos 121 al 128. Como siempre saben ustedes que me gusta mucho pues ver acerca de la letra, ¿no?, en la que estamos. Por alguna razón Dios lo hizo, Dios inspiró este salmo a que fuese un salmo acróstico. Y bueno, pues tiene mucha relevancia. Hemos visto cómo tiene relevancia lo que hemos visto de cada una de las letras, como también tiene relación con lo que con esa sección, ¿no? Curiosamente. Es difícil que en los comentarios bíblicos se encuentre esto, ¿no? Generalmente a veces se menciona, otras veces no. No he querido tampoco forzarlo y necesariamente encontrarle alguna similitud, pero sí me he encontrado sorpresas muy agradables y enseñanzas muy hermosas en todo esto, ¿no? Ahora vamos a ver una letra. Es una letra que es la letra Ayin. Esta letra la veo desde aquí. Y no sé si han visto las caricaturas de los caracoles, que tienen dos ojitos, que tienen como que dos ojitos con una prolongación aquí y están así los ojitos de los caracoles, ¿no? Bueno, más o menos parece así la letra, ahorita se las enseño. Entonces, aquí está la letra, ¿no? A ver. ¿Sí? ¿La ven? Bueno, no ocupo el caracol, pero... Pero bueno, y curiosamente, el significado de la letra Ayin, o la letra número 16, es ojo. Precisamente quiere decir ojo. Aunque también puede significar manantial. Y curioso, ojo y manantial tienen una relación. De hecho, un ojo de agua es un manantial. Y además tiene una característica esta letra. Esta letra es una letra casi muda. ¿Qué quiere decir? Que en sí como su labor de consonante, porque estaba yo leyendo precisamente que en el hebreo antiguo se utilizaban puras consonantes, se escribía a través de puras consonantes y se le ponían algunas cosas para referenciar vocales. Es muy raro, ¿no? Digo, tendría que estudiar más para entenderlo. Pero curiosamente, esta consonante lo que hace muchas veces no tiene un sonido fuerte en sí mismo, sino hace que un efecto gutural cuando está acompañando a una vocal. La vocal va a sonar distinta cuando es acompañada de una ayin. Lo podemos ver un poquito con nuestra H, aunque no es exactamente eso. Claro, en nosotros la H nunca la única cosa por la que sirve la H en el castellano es para equivocarnos o tener faltas de ortografía. Es la única forma. De hecho, cosa curiosa, la palabra H, antes las palabras escritas con la letra H en el castellano se escribían F. Por ejemplo, hacer se decía facer. Y es chistoso porque si tú lees una versión del Quijote, por ejemplo, puedes ver y dices, ay, necesito un ¿qué pasó? Aquí está mejor. Gracias. ¿No se oía bien? Sí. Okay. La luz no. No te alumbraba. No me alumbraba. Estaba en lo oscurito. Y gracias. Ahora voy a estar más iluminado ahora. Gracias. Entonces, bueno, de hecho, si ustedes ven una versión del Quijote, hay palabras que dicen, por ejemplo, hacer, tú encuentras facer, y necesitas
diccionario español para poderlo entender, ¿no? Por el Bueno, latín, ¿no? ¿mande? Por el latín. Sí, de ahí viene también bien, pues ahí viene, estaba más cerca del latín en ese momento, exactamente. Entonces, volviendo a nuestra letra, allí tiene ese sonido que no es un sonido propio en sí, sino es un sonido para cambiar, es una consonante para cambiar el sonido de la vocal. Esto nos habla de un aspecto muy bonito, que simboliza la humildad. Simboliza al siervo de Dios. El siervo de Dios no está para ser protagonista. No está para ser un rockstar, sino para hacer un trabajo discreto, para que ayudando al trabajo de Dios, pero siendo un trabajo discreto, ¿no? Como diciendo, siervo inútil soy, ¿no? No pensando sin ser el centro de atracción. Bueno, como ven, hay todas estas enseñanzas. Y fíjate que, curiosamente, en 3 versículos de esta sección, en el versículo 122, 124 y 125, el salmista manifiesta que es un siervo, como lo vamos a ver a continuación. Está dispuesto a esperar en la palabra de Dios, la cual le ha otorgado una visión divina de las cosas. El salmista está dispuesto en esperar en la palabra de Dios. Anhela la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya ha sido afectado él mismo por la palabra de Dios. La palabra de Dios lo llevó a la conversión y la conversión lo lleva a ver de una manera distinta las cosas. Su ojo ha sido modificado, su ojo espiritual ha sido modificado. ¿Se acuerdan que la letra significaba ojo, no? Dios ha alumbrado también a través de su espíritu los ojos de su entendimiento, y también como una criatura sedienta, también anhela la fuente, el manantial, el ojo de agua de la palabra de Dios. Es algo hermoso. De hecho, el versículo 123 habla de que mis ojos desfallecieron por tu salvación. Habla de ojos, pero también habla como un hombre sediento, ¿no? Bien, pues, y como dijimos, la humildad lo ha llevado a verse a sí mismo como siervo de Dios y no como el personaje principal. Es muy curioso esto, pero tú lo puedes ver muchas veces en David. David, el gran rey, el que se puso la corona de un talento de los hijos de Amón, era un rey que se consideraba ese siervo de Dios. Jesús les habló a sus discípulos diciendo: quien quiera ser el mayor, hágase siervo de los demás, como yo a su vez me he hecho siervo de todos ustedes. Conocemos a Jesús como el siervo de Dios. Y bueno, pues vamos a leer los 3 primeros versículos, ¿no? Para poder entrar ya en materia a este salmo. Del 121 al 123 dice: juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Bien, entonces vamos a ver primero: juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Como vemos en estos 3 primeros versículos, el salmista pide con mucha vehemencia, con mucho cargo, que Dios lo asista, lo sostenga y le traiga pronto su salvación. A lo largo de este salmo, en todos los versículos hemos estado viendo que continuamente el salmista se encuentra en aflicción. ¿Y por qué se encuentra en aflicción? Por la persecución de sus enemigos. Hemos visto cómo los enemigos lo cuestionan, cómo los enemigos lo humillan, cómo los enemigos lo persiguen. Continuamente él está en aflicción. Y es curioso, precisamente de la pluma
de un hombre con mucha aflicción nace un salmo el salmo más largo, cuyo principal tema es la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que definitivamente lo que debemos de hacer todos en esos tiempos de aflicción, bueno, siempre, pero especialmente en esos tiempos de aflicción, es acudir a la palabra. Este hombre pudo meditar cosas tan hermosas acerca de la palabra de Dios, que de otra manera no hubiera podido hacerlo, si no hubiera estado sujeto a esa aflicción. Bueno, en este versículo 121, como lo habíamos leído, lo primero que él hace es hablar de la justicia y de juicio que él ha hecho. Pero no lo hace de una manera jactanciosa. No lo hace de una manera como también olvidándose que él es carne o que él es o tratando de hacerse una autojustificación de su vida delante de Dios. En ocasiones hemos visto cómo este salmista se humilla delante de Dios. Un versículo muy conocido para todos nosotros es: bueno me es haber sido humillado para que conozca tus mandamientos. Otro versículo que dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Eso lo vimos en el versículo 67. Entonces, de ninguna manera la intención del salmista es justificarse, autojustificarse, o mostrarse como bueno, como aquel fariseo que oraba de pie y le decía: Dios, mira qué bueno soy yo, porque doy diezmos de todo lo que gano, y no soy como este publicano, ¿no? No, de ninguna manera. Sino más bien, la intención de aquí, del salmista, es, en este caso y en esta situación específica, porque acuérdense que dice él: no me abandones a mis opresores. El salmista había tomado decisiones a favor de Dios, decisiones de obediencia a favor de Dios. Entonces le decía: Dios, cumple tu justicia. No me abandones o no me dejes en manos de personas que aborrecen tu palabra, que aborrecen tu justicia cuando yo amo tu justicia. Muchas veces nuestras oraciones pueden ser así, no porque dudemos de Dios, no porque nos queramos justificar como buenos, santos o justos, sino porque estamos apelando a la justicia de Dios y estamos recordando que Dios es justo. Seguramente Dios va a actuar de esta manera que el salmista estaba diciendo, ¿no? Nehemías, cuando tú lees la última parte de Nehemías, tú puedes encontrar que aparentemente Nehemías también se justifica, pero él estaba hablando también, poniendo las acciones que él había hecho y hablando de la situación tan injusta que estaban viviendo y tan corrompida que estaban viviendo los líderes de Israel en ese entonces, ¿no? Nehemías 13, del 29 al 31 dice: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Entonces, él está poniendo en ese mismo sentido: Dios, acuérdate de mí. Acuérdate que yo estuve trabajando por ti. Y no quiere decir que esto se haya él autojustificado en su vida, ¿no? Bien, el siguiente versículo es el 122. Fíjate qué bonito es: afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. De alguna manera aquí sigue con la misma idea. Pero ahora él reconoce con esa humildad que él necesita ser afianzado, sujetado con Dios. Acuérdense que nosotros tenemos dos significados que son parecidos acerca de la palabra afianzar. ¿Cuál podría ser uno de esos? Sujetar, ¿no? Ajá. ¿Cuál podría ser otro? Aferrarse. Es muy parecido a eso. Algo.
también es igual de parecido. Cuando tú solicitas una fianza, ¿qué estás solicitando? Una garantía. Es garantizar. Una fianza se utiliza para que tú garantices algo. Entonces, de alguna manera, esta palabra afianzar significa las dos cosas. Fíjate que su original en hebreo es araf, que significa entretejer o trenzar. Cuando tú haces un nudo, estás entretejiendo, estás trenzando. Y entre mejor hagas el nudo, más resistente va a estar el nudo para que no se suelte, ¿no? De alguna manera, el salmista con esto nos habla de que le está pidiendo a Dios que lo sostenga de tal manera que no solamente esté apoyado o adherido, sino que él sea parte de ese Dios todopoderoso, entremezclado con el Dios. Quiero ser uno contigo. Me considero uno contigo, porque, y con eso me siento seguro delante de las pruebas, ¿no? Bien, como decíamos, la fianza también nos habla de una garantía. En este caso, el salmista admite que Dios es solvente para garantizar su protección contra los soberbios. ¿Sabes? En nuestro caminar por Dios podemos ser atacados por los soberbios. Ahora, por los que se apartan de la ley de Dios. Como dice aquí, no permitas que los soberbios me opriman. Este salmista estaba pidiendo que los soberbios no lo oprimieran. Y ciertamente a veces los soberbios externos nos pueden oprimir, pero ¿sabes cuál es el soberbio más opresor? Nosotros mismos. Nuestro propio yo. Es por eso que es muy importante que tanto en los ataques externos como internos, humillarnos delante de Dios y esperar por su salvación, como lo dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Así que hemos visto mucho esto acerca de el salmista se humilla delante de Dios. El salmista le pide a Dios que se considera su siervo. Y aun como su siervo, él proclama su justicia, sabiendo que esta justicia viene de Dios, ¿no? Y el Salmo 123, el versículo 123, que con él vamos a terminar esta primera sección, curiosamente habla de ese ojo y también de ese ojo de agua, ¿no? Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Seguramente todos aquí no solamente han esperado por algo, sino que siguen esperando, ¿no? Esperando por la quincena, esperando porque te llamen de un trabajo, esperando por muchas cosas. Hemos hablado en los Salmos lo importante que es tener esa esperanza. Sin embargo, en nuestro diario caminar hay muchas cosas que nos han defraudado. Muchas veces No te entiendo. Si quieres te lo vuelvo a explicar. No, entonces hay muchas cosas que nos han defraudado, muchas cosas que nos han desilusionado, personas, nosotros mismos. Yo me acuerdo que antes de convertirme, la otra vez estaba yo recordando mi vida antes de mi conversión. Y digo, caray, de veras que yo había defraudado a muchos, en cierta manera, pero al que mayormente me defraudé era a mí mismo, ¿no? Realmente estaba yo en un fracaso, estaba yo tendido en el piso, ¿no? Y estaba yo con la esperanza perdida en muchas cosas, ¿no? Sin embargo, en algo que sí podemos esperar,
es en Dios y en su palabra. En ella podemos confiar siempre totalmente, nunca nos defraudarán. Sin embargo, ¿por qué dice, desfallecen mis ojos? ¿Cómo dice? Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de justicia. ¿Qué acaso Dios se tarda? ¿O Dios siempre llega a tiempo? ¿Sabes? Lo que pasa es que en esto de la esperanza, aunque nosotros podemos confiar completamente en la palabra de Dios para la espera y tener esperanza en ella, también es importante un trabajo de Dios, que es el trabajo, es esperar. Ese trabajo, Dios a través de este trabajo, de estos tiempos de espera, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra paciencia. No hay ninguna otra manera de poder fortalecer nuestra fe y de poder crecer en la paciencia sino mediante los tiempos de espera. Este tiempo que en medio de la prueba, especialmente en medio de la prueba, nos parece particularmente largo, ¿no? Ahora sí que cuando pasamos un tiempo bien, las vacaciones en un lugar bonito, pues se nos hace el tiempo como agua, ¿no? Pero cuando estamos esperando por alguna situación, alguna noticia, se nos hace muy largo el tiempo. ¿Sabes qué? Para la economía de Dios, por así decirlo, me refiero a la forma como Dios nos trata, la forma que es en su plan, lo que es valioso para Él. Ese tiempo de espera es una inversión muy importante para el plan de nuestras vidas. Las promesas de Dios las tenemos escritas y estas no van a cambiar para nosotros. Sin embargo, nuestra fe necesita ejercitarse. Y además de la fe, este tiempo de espera constituye un proceso de limpieza de nuestros motivos. ¿Sabes? Muchas veces, cuando nosotros nos desesperamos y tomamos las cosas en nuestras manos, ahí nuestros motivos se están mostrando claramente. ¿Quieres obedecer o quieres hacer lo que tú quieres hacer? Ese es un punto muy importante. Tú puedes decir, no, yo espero en Dios, sí quiero ser obediente, sí, yo me considero un siervo obediente de Dios. Ah, qué bueno, perfecto. Pues resulta que la respuesta no viene ahorita. Dios la va a tardar su tiempo necesario. No porque quiera hacernos sufrir, sino porque, además de aumentar esta fe, quiere limpiar nuestros motivos. Ajá. Y muchas veces en esos tiempos de prueba, nos ayuda a ver que realmente no queremos obedecer ni hacer la voluntad de Dios, sino queremos hacer lo que queremos hacer nosotros. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Fíjate que un ejemplo muy hermoso de esto, yo creo que no hay mejor ejemplo que dar en la palabra que Jesús. Y Jesús nos enseñó a esperar. Jesús estuvo antes de su ministerio, después de su bautizo y antes de su ministerio, ayunando 40 días en el desierto. A mí se me hace impresionante ver cómo puede aguantar todo ese tiempo. Sin embargo, el ayuno no era como para hacer un sacrificio, sino era para poder concentrar en su naturaleza humana todo su concentración, todo en su relación con Dios. Y aunque Jesús no comió en ese tiempo, seguramente pasó un tiempo hermoso con su Padre. Sin embargo, la parte del Evangelio nos habla de que sintió hambre. Claro, ¿con cuántos días como no vas a sentir hambre? Y él tenía que esperar por la provisión y por la respuesta de su Padre. Y de repente llega el tentador, Satanás, y entonces le ofrece una alternativa práctica. Ay, hombre, tú eres el Hijo de Dios, ¿qué no puedes pedirle
a esas piedras que se conviertan en pan. Siempre Satanás con sus alternativas prácticas, ¿no? Oye, ¿por qué? Mira, ¿qué tanto estás esperando? Mira, a Dios no le va a ofender que hagas esto y te muevas aquí y tan, ¿no? Y Jesús sabía que él tenía que esperar en paciencia, no tenía que esperar ese tiempo a la provisión y a la respuesta de su Padre. Y Jesús le responde con la palabra de Dios y le dice, porque escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Hemos visto que el salmista nos enseñó que en su tiempo de aflicción escribió acerca de la palabra de Dios, y Jesús nos enseña que en un tiempo vulnerable acudió a la palabra de Dios. Ajá. Y bueno, pues de esa manera él pudo triunfar en esa gran tentación, ¿no? ¿Cuántas veces nos dice el tentador, vete por el camino fácil, sé práctico, hombre, ándale, hazlo? Pero en nuestro espíritu bien sabemos que tenemos que esperar por la respuesta de Dios. ¿Sabes? Haz caso a lo que dice, a esa voz que Dios tiene dentro de ti, en la cual dice, espera que yo sea el que me manifieste, espera que sea yo el que te dé la respuesta, ¿no? Dice Romanos 8, 24 al 25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Fíjate, esperanza y paciencia. No hay forma de fortalecer nuestro músculo de la paciencia, sino solamente a través de la esperanza. Como tampoco en un gimnasio puedes hacer nada si no es con las pesas, ¿no? No puedes ejercitar tus músculos sino a través de las pesas, ¿no? Igualmente de esta manera, ¿no? Bien, así que nos encontramos en este tiempo de espera, en donde nuestro corazón anhela que Dios responda a nuestras peticiones, que se convierta un hijo o una hija, que nos den o un padre o un esposo, que Dios defina alguna situación difícil de nuestra vida, que cambie las cosas para que dejemos de estar de alguna manera en esa incertidumbre que no nos gusta, o que Dios actúe y haga justicia sobre tal cosa. Pero recordemos en este tiempo que Dios tiene un propósito muy especial a través de este pequeño compás, y que no hay otra forma, como lo hemos dicho, de hacer crecer nuestra fe y paciencia, sino solamente esperando en Él. Así que descansemos y seamos espectadores de lo que Él hace en nuestras vidas. De ninguna manera también estoy invitando a la inacción. Dios no quiere que... O sea, hay veces tenemos que actuar, sí. De hecho, en el Salmo, posteriormente, habla de que tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Pero eso es algo que Dios te mueve a hacer. Pero yo pienso que, y te lo puedo garantizar, la voluntad de Dios en tu vida se conoce bajo la espera. Es la forma como tú le das la oportunidad de que Dios mueva su ficha. O que Dios te diga claramente, adelante, pasa por ahí con toda confianza, ¿no? Buenos días a todos ustedes. Pasen. Quiero dar mi testimonio. Mi nombre es Neftalí Castillo Loyola. El año antepasado, en el 2024, tuve un problema de riñón. Y acá por medio de mi hermana Ceci, les hizo saber de que la situación que yo me encontraba. Y hace 2, 3 días hice un trabajo en un baño propio y estuve trabajando una máquina para ranudar.
me afectó mucho la garganta y tengo tos. Fue el motivo porque no quise venir a interrumpir. Entonces ahorita, señor pastor, le pedí el favor si me daba la oportunidad de agradecer a todos ustedes por sus oraciones. Tuve que haber intervenido, me hicieron en León, Guanajuato, entré a quirófano 5 veces y gracias a Dios y por haber orado por mi salud. Estoy muy agradecido de corazón, te lo digo a todos ustedes. Y gracias por darme la oportunidad de escucharme. Es todo lo que les quería decir. Lo maravilloso de Dios es que Él siempre es el que nos enseña y siempre es el que tiene las cosas preparadas. Y desde la parte del Salmo que nos compartió Alex, yo no dejo de ver la gracia divina de parte de Dios. Porque curiosamente, la parte que nos toca, si ustedes recuerdan, nosotros estábamos viendo la voz, aprendiendo del Espíritu Santo, cómo escuchar la voz del Espíritu Santo. Y esa parte en la cual nosotros vamos a tocar hoy precisamente es cómo profundizar nuestra relación con el Espíritu Santo a través de la oración. Tengan presente algo muy importante. El apóstol Pedro dijo: a mí no me es gravoso escribir las mismas cosas, pero para vosotros es seguro. Muchas de las enseñanzas que nosotros aquí recibimos, Dios, muchos piensan, esto ya me lo sé, pero dentro de ellas Dios siempre trae cosas nuevas. Y es precisamente el trabajo del Espíritu Santo. Tomen en cuenta que cuando Dios empieza a tocar un tema, empieza a guiar para que se predique sobre un tema o se enseñe sobre un tema, es porque Él quiere llevarnos precisamente a profundizar en nuestra relación con Él. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la oración es uno de los medios más poderosos que hay, precisamente, y nos ayuda a profundizar nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque depura nuestros pensamientos. Todos nosotros estamos llenos en la vida de afanes, ansiedades, temores, pero sin lugar a dudas, a través de la oración Dios empieza a disipar todo esto y nos empieza a llevar a la confianza en Él. Nosotros vemos en la narración de los Salmos, que recuerden, los Salmos prácticamente son oraciones o vivencias de lo que muchos de los profetas vivieron, entre ellos el rey David. Entonces, es una expresión en la cual Dios quiere que nosotros aprendamos a mantenerla y confiar en Él. Es donde encontramos espacio para poder expresar todo lo que sentimos. Es donde nosotros llegamos a una mayor intimidad con Dios. Recuerden ustedes que naturalmente, como seres humanos, nosotros tendemos a alejarnos de Dios, tendemos a tomar nuestra vida en nuestras manos. Pero la oración nos lleva a ir depurando, reitero, todo esto, y nos lleva al propósito de cumplir su voluntad. Pero para que nosotros podamos aprender de una manera más profunda, hay un pasaje que seguido comentamos aquí, que es Isaías 30:21, que dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esto es precisamente cuando nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios con claridad. Una vez que nosotros empezamos a depurar nuestra vida. Sin lugar a dudas, todos tenemos temores, reitero, pero cuando nosotros
nos conectamos, por así decirlo, con el Espíritu Santo, es ahí precisamente donde nos lleva a reconocer la santidad, nos lleva a reconocer la razón de Dios y nos lleva a anhelar las verdaderas bendiciones. A veces nosotros tenemos conceptos equivocados de lo que es la bendición de Dios. Pensamos que la bendición de Dios es que Él haga lo que nosotros queremos, que Él cumpla lo que nosotros deseamos. Y pueden ser deseos lícitos, como mencionaba Alex, la salvación de nuestra familia, el cumplimiento de un anhelo, etc. Pero en realidad, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, la bendición de Dios va a ir más allá de lo que pensamos. Y tiene que ver con la paz que Él nos da. O sea, cuando realmente depositamos nuestra confianza en Él nos da su paz. Y a través de esta experiencia profunda de nuestra relación con Él, es donde Dios abre la puerta para que tengamos una experiencia más profunda. Nosotros ya hemos comentado que los tiempos donde más crecemos son los tiempos en los cuales estamos en prueba. ¿Por qué? Porque tiene la característica de que nuestra suficiencia, nos damos cuenta de que no es suficiente, que no podemos controlar las cosas, las circunstancias, etc. Pero cuando ponemos nuestra confianza plenamente en Dios, es precisamente donde Él empieza a revelar su voluntad, que sabemos es buena, es agradable y es perfecta. Pero hay una cosa muy importante. Adorar a Dios es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, aún en cualquier oración. Reconocer su poder, su santidad, quién es Él y adorarlo, porque es el único que realmente requiere de la adoración. Pero muchas veces nuestros propios pecados, nuestras propias culpas, nos impiden confesar, o digamos nuestro orgullo nos impide confesar o reconocer en lo que estamos mal en nuestra vida. Y es precisamente aquí donde el Espíritu Santo puede actuar ampliamente si nosotros nos ponemos de acuerdo con Dios. Recuerden, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y nosotros claramente sabemos que no siempre estamos de acuerdo con Dios, aunque digamos lo que sea. Si estuviéramos de acuerdo con Dios, seríamos absolutamente obedientes, como nuestro Señor Jesucristo lo fue. Entonces, siempre se van a interponer los anhelos de nuestro corazón, nuestros deseos que van a impedir su guía y su consuelo. O sea, el Espíritu Santo, una de sus características es que es el Consolador. Jesús así lo dijo. Mas el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí el énfasis es que el Espíritu Santo es el Consolador. Es el único que nos puede dar un consuelo verdadero cuando vamos a Él sinceramente, sin justificaciones, y reconocemos nuestra dependencia de Él. De ahí es precisamente donde surge la oración intercesora. Tú no vas a poder interceder correctamente por otros si no estás plenamente en comunión con Dios. Recuerda, la mente de Cristo es algo que Dios empieza a formar en nosotros. Y la mente de Cristo implica estar de acuerdo con Dios en todo lo que Él nos revela en su palabra. Tú puedes decir, bueno, es que yo no soy tan hábil como fulanito, menganito, etc. No, cada persona es diferente, no hay dos personas iguales. Y Dios en su amor infinito, en su sabiduría, trabaja con cada persona de forma especial, de acuerdo a cómo es. Lo importante es que nosotros nos acerquemos con confianza. Lo importante es que nosotros desarrollemos una relación con Él donde confirmemos su amor, su compasión, y esto nos llevará a, una vez plenos y satisfechos, a ver a los demás. Mientras tú no estés así, vas a demandar siempre de Dios. Es como un vaso medio vacío, ¿no? Recuerden, hace tiempo hubo una publicidad respecto a esto. Pero un vaso vacío siempre demanda para Él, hasta que se llena. Cuando se llena,
y sigue fluyendo, digamos, el líquido, empieza a derramar. De ahí surge la oración intercesora. Pablo lo comprendió muy bien. En Romanos 15:30 nos dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo reconocía, el apóstol que más trabajó, sin lugar a dudas, el que persiguió también a la iglesia y ese carácter, ese ímpetu que él tenía, cuando Dios se manifestó en su vida y obtuvo el perdón, con esa misma intensidad le sirvió. De ahí que la intensidad con que nosotros sirvamos a Dios parte del reconocimiento de la grandeza de nuestra culpa y nuestro pecado. Recuerden, el fariseo y la mujer que lavó los pies de Jesús, ¿no? El fariseo la critica y él dice, dice, por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, y al que ama poco, poco ama. Porque el fariseo ni le lavó los pies, ni lo ungió, ni nada de esto. Pero Jesús lo enfrentó, decir, tú me amas poco porque no ves la grandeza de tu pecado. Cuando Dios dice que Dios vino a salvar a los pecadores, es para que todo el que reconozca que es pecador, el que no lo reconozca, nunca va a acudir a Dios. Entonces, Dios siempre parte en nuestra vida de que busquemos la perspectiva y el punto de vista de Dios de todas las cosas. Él es el único que tiene todos los ángulos de cada problema y que conoce todas las cosas desde su inicio, aún antes de que el mundo comenzara. Él ya había planeado todo, como dice Hebreos 4:3. Todas las cosas estaban terminadas desde antes de la fundación del mundo. La última parte de Hebreos, antes de la fundación del mundo. En Apocalipsis 17 se menciona que Dios sacrificó en su corazón a Jesús antes de la fundación del mundo, lo cual significa que el plan de Dios iba mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Entonces, en Colosenses 3:1-2, que mencionamos frecuentemente, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De ahí parte que nosotros podamos ver las cosas correctamente, y de ahí va a surgir precisamente o interceder correctamente por otras personas. Porque a veces el deseo de que la gente no sufra, el deseo de que la gente no experimente situaciones, nos lleva a nosotros a pedir de una manera inadecuada. Pero se nos olvida que, así como nosotros, para poder venir a Cristo tuvimos que ser quebrantados de alguna manera, a veces las personas, si no son quebrantadas, no van a poder venir a Cristo. Entonces, nuestra manera de orar es que Dios trabaje de acuerdo a su infinita sabiduría por las personas que intercedemos para que vengan a Él, ya que eso es lo más importante. Lo más importante no es que una persona que amamos no tenga problemas, que lleve una vida cómoda. Lo más importante es que se salve. Entonces, cuando nosotros estamos en sintonía con Dios y con el Espíritu Santo, entonces su voz es clara en nuestras vidas. ¿Habrá siempre oposición? Claro que sí. Pablo lo manifiesta en Romanos 15:31 y 32. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. ¿Por qué Pablo pidió esto? Porque el orgullo hubiera impedido, o sea, si Pablo no pide que se interceda por esto, el orgullo impide la gratitud. Fíjense qué curioso. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no hemos tenido la experiencia de ayudar a alguien y ni las gracias nos da? Y no es que uno cuando ayuda espere que le den las gracias, sino la gratitud nace de un corazón que ya está en sintonía con Dios y con el Espíritu Santo. ¿Por qué empieza por Dios? Porque todo se lo debemos a Él. Él nos dio la vida, Él nos ha sustentado, Él nos hace el llamamiento, Él nos convence de pecado y nos lleva al arrepentimiento, Él nos da la fe para salvar,
Él, una vez que somos salvos y somos hechos sus hijos, nos da las obras que preparó de antemano, o sea, desde antes de la fundación del mundo, para que andemos en ella. Por eso Pablo dice, por Él, de Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué es lo que impide que lo reconozcamos? El orgullo, el pecado. Entonces, lo importante es, en una situación de intercesión, aprender a vislumbrar la voluntad divina. No debemos enfocarnos en nuestras propias ideas porque entonces la oración se turbia. O sea, no es el tipo de oración que llega a Dios. Y claro, nosotros sabemos, y lo vamos a ver más adelante, que el Espíritu Santo transmite a Dios, conforme al lenguaje de Dios, lo que nosotros le pedimos. Por eso las respuestas de Dios nunca son como pensamos, sino que el Espíritu Santo transmite de acuerdo a la voluntad de Dios la oración. Entonces nunca esperemos que Dios nos responda de acuerdo a lo que nosotros pensamos que debe ser, porque entonces ya nos estamos poniendo en el lugar de Dios, ¿sí? Por eso muchas veces es mejor guardar silencio, callar. Él sabe todo de nosotros, conoce el futuro. Si desde antes de la fundación del mundo ya sabe quién se va a salvar y quién no, Él mismo predestinó muchas cosas. ¿Tú crees que le sorprende algo? Él sabe todo. Tu vida ya pasó delante de Él en la cruz. Él pagó por todos tus pecados en la cruz, ¿ves tú? Entonces, no le vas a informar a Dios nada nuevo, ni le vas a revelar tus instrucciones. De hecho, un salmo dice, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Guarda silencio, ¿ves? Muchas veces este silencio no es sin actividad, sino es una rendición a la espera de la voluntad de Dios. ¿Ves? Es una rendición. Y ahí es donde está, donde el Espíritu Santo puede mostrarnos oportunamente la realidad de lo que Él quiere que veamos. Y esto nos lleva a la confianza, el gozo y la paz. Y ahora vamos a tocar un punto muy importante, que es imprescindible en oración. El uso de la palabra de Dios en oración. Es muy importante, hablando de la sintonía con Dios, que nosotros aprendamos a vivir en la verdad. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de por sí mismo conocer la verdad. Por eso Dios nos dejó su palabra. Cuando nosotros no vivimos en la verdad y nos alejamos, entonces naturalmente escogemos lo falso. ¿Qué pasaje nos dice esto? Jesús lo dijo. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay dos opciones. O estás o no estás. No puedes medio estar. Ya sabemos que aquí el sistema de evaluación de este mundo es, si pasas con 6 de 10, pasaste de panzazo, pero pasaste. Con Dios no es así. O estás o no estás. Por eso es que las buenas obras y por eso es que muchas cosas que nosotros pretendemos hacer, de acuerdo a las ideas que tenemos en nuestra mente o al sistema de pensamiento en el que vivimos, no sirve de nada. Humillarnos es borrar o reconocer que no podemos, que solo Dios puede. Pero si nosotros no actuamos conforme a la verdad de Dios y escogemos lo falso, entonces naturalmente estaremos influenciados por la doctrina de demonios. Esto es, por el sistema de pensamiento de este mundo. Recuerden que la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, bajo el poder del maligno, bajo sus términos, sus condiciones, su filosofía. ¿Por qué creen que hay tantas religiones en este mundo? Porque el diablo le da a cada quien lo que quiere escuchar. Entonces las personas se identifican en una vivencia y se unen en una causa, y esas pueden ser muy fuertes. Pero la mayoría de las religiones, o mejor dicho, todas menos la verdadera, que es la que produce el Espíritu Santo, son falsas. Recuerden, la religión pura sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Una vida de piedad
y una vida de santidad, que solo puede producir Dios. Por eso es que Pablo, cuando le empieza a dar consejos a Timoteo, y nosotros conocemos un enfoque diferente de lo que hoy vamos a ver de este pasaje, Timoteo 4, del 1 al 2, que dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo la conciencia cauterizada. Aquí es donde está el punto crucial. Estamos en una época donde se ha tergiversado la verdad de la palabra y nosotros vemos que hay muchas falsedades en el cristianismo. Solo si tú vives en la palabra de Dios vas a poder discernir el error. Pero si tú en tu relación con Dios no tienes una limpia conciencia, esto es, quisiera aclarar, cuando tú te arrepientes y crees en Cristo, Dios perdona todos los pecados de tu existencia, pasados, presentes y aún futuros. Pero la limpieza constante es necesaria, esto es la confesión constante de nuestros pecados, no te lleva a perder la salvación una vez que la tienes, sino que como todavía tenemos esta parte que la Biblia le llama la carne, los rezagos de nuestro antiguo ser que fue crucificado, como dice Romanos 6:4, al momento de la conversión, esos rezagos tratan de tomar el control de nuestra vida y tener una influencia. Cristo tuvo que luchar contra eso, como hoy nos expuso Alex. Por eso es tan importante considerar Adán y Eva. Ellos tenían todas las cosas, eran felices. La tierra tenía toda la bendición de Dios. Dios les dio libre albedrío y les puso una restricción: no tomes del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos, por la influencia del diablo, los llevó a la confusión, pecaron. Pero ¿qué pasó cuando ellos pecaron? Aquí, no vamos a ver toda esta historia, no alcanzaríamos, pero sintieron confusión, se sintieron culpables, se sintieron avergonzados. Sus sentimientos de culpabilidad los hicieron huir delante de Dios. Entonces, nosotros podemos ver aquí que la mala conciencia te desvía del camino, aunque seas salvo, y te mete a la influencia del engaño. Recuerden que cuando se manifiesta el hombre de perdición, o sea, el anticristo, engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Va a ser tan sutil el engaño, que quien no tenga toda la firmeza en la palabra de Dios y tenga sus convicciones puestas en los principios de sus palabras, se va a ir con la finta. ¿Por qué? Porque él va a hablar conforme a la lógica de este mundo, para lo cual ha preparado la mente de todas las personas que le pertenecen. Recuerden ustedes que cuando la Biblia habla los que pertenecen al cielo y los que pertenecen a la tierra, no quiere decir que los que pertenecen al cielo están físicamente fuera de la tierra, sino que ya se arrepintieron, ya creyeron en Cristo y Dios les dio esa fe y son sus hijos, ya no pertenecen o no pertenecemos a esta tierra. Los que pertenecen a la tierra son los que no son salvos y los que tienen toda la influencia de Satanás, cuyas mentes están preparadas para el engaño porque viven el engaño. Por tanto, va a ser tan sutil que no van a poder discernir. Podríamos decir, hablando un poco de medicina, es como recetar un analgésico y no ver la causa verdadera de una enfermedad. Yo tuve esa experiencia cuando tuve la peritonitis. Hablé con un creyente y me dijo, no, pues tómate esto. Y me tomé un analgésico. Y esto de principio escondió los síntomas. A final de cuentas, hubo una serie de circunstancias, pero a final de cuentas Dios permitió lo que permitió y me hizo a mí ver cosas. Pero es una realidad. A veces nosotros en nuestra vida usamos situaciones que no corresponden a la gracia. Y entonces es como tomar un analgésico, como la mala conciencia. Y nos impide ver la verdad como debemos verla. Nosotros tenemos que alegrarnos de que tenemos una conciencia, de que
somos conscientes de nuestro pecado gracias a esa conciencia, y cuando nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo aviva esta conciencia. Una persona que no tiene a Cristo puede cauterizar su conciencia con la racionalización que hicieron Adán y Eva. La mujer que tú me diste, nos sentimos desnudos, por eso nos cubrimos, la serpiente me engañó. Puras justificaciones. Por eso Dios tuvo que decirle al hombre, ¿dónde estás tú? Y a veces Dios te dice, ¿dónde estás tú? Porque puedes estar llenando tu vida precisamente de justificaciones. Por lo que en una oración intercesora o en la oración que nosotros elevamos a Dios, no podemos discernir la voluntad de Dios, ni podemos oír la voz del Espíritu Santo si nuestra conciencia está cauterizada por el pecado. ¿Ven ustedes? Por eso es importante tratar esta situación. Decir, bueno, usa la palabra de Dios, sí, fácil, ¿verdad? Puedes usar versículos en la Biblia, y de hecho yo pienso que así oramos la mayoría. Pero cuando hay una mala conciencia, no hay manera de discernir correctamente la verdad. Gracias a Dios que el Espíritu Santo siempre nos va a conducir a la verdad. Gracias a Dios porque cuando nosotros usamos la palabra de Dios y la creemos, puede fortalecer nuestra relación con Dios y con el Espíritu Santo, que es Dios, y puede usar las Escrituras para revelarnos el significado correcto de todas las cosas, la visión correcta de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros actuamos de esta manera, una vez limpia nuestra conciencia, por eso es importante siempre, si hay mala conciencia de algo, antes pedir perdón, limpia nuestra conciencia, podemos entonces discernir correctamente la voluntad de Dios y sobre todo entender cuál es el propósito para nuestra vida. Si nosotros no entendemos cuál es el propósito para nuestra vida, viviremos extraviados. De aquí para allá brincando de una idea tras otra, de una meta tras otra. Deja abierto, Mauricio, sí, por favor. Ya si oímos ruido le cerramos, porque no se enciende el calor. Y estaremos brincando de una situación tras otra, ¿no? Pero los impíos es como un mar en tempestad que no puede estarse quieto. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. O sea, vas a ir de aquí para allá, pero el resultado, cieno y lodo, van a ser decisiones erróneas. Pablo les dice a los corintios, ellos habían recibido la palabra de Dios, se había formado una iglesia, pero en Corinto estaba la cultura griega y estaba la influencia de templos, muchos templos, falsos dioses. Pero Pablo les dice a los corintios en el capítulo 2, versículos 4 al 5, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Ven ustedes? Acuérdense lo que le dijo Agripa a Pablo cuando lo confronta al Evangelio. Pablo, estás loco. Las muchas letras te pierden, ¿no? Pablo era un sabio. Desde que se instruyó bajo la orden de Gamaliel, él ya era un sabio. ¿Ven ustedes? Por eso, digo, la herencia del pueblo judío, uno de los mayores avances de las ciencias viene de los judíos, por la formación que tienen. Ven ustedes, aunque sabemos que no son salvos hasta que reconozcan a Cristo, pero tiene mucho que ver su formación, y para nosotros tiene mucho que ver nuestra formación. Y no debe ser nunca con palabras de humana sabiduría, sino con la palabra de Dios, que es lo que da el poder. El poder de Dios es vivir la palabra, y el Espíritu Santo es el que va a actuar conforme a ellos. Pero, o mejor dicho, solo nuestra fe nos va a permitir conocer con claridad la voluntad de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios,
Todos no sabemos ese pasaje, ¿verdad? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o crea que Él existe. Y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible. Sabemos todos que la fe es un don. Y si es un don, ¿por qué no lo podemos obtener? Claro, Dios nos dio la fe para convertirnos cuando somos salvos, o nos da la fe para convertirnos cuando somos salvos. Pero la fe también es algo que podemos hacer crecer. Es algo que le podemos pedir a Dios, como cuando Jesús desciende, Jesús desciende y le dice al hombre que sus discípulos no pudieron sacar un demonio, si puedes creer, y él dice, creo, pero se da cuenta que realmente no creía de fondo, y entonces dice, ayuda mi incredulidad. Así que la fe no es algo inalcanzable, Dios nos lo otorga, es un don de Dios. Solo es cuestión de buscar estar en sintonía con Él. ¿Cómo? Relacionándonos con Él a través de una limpia conciencia y pidiendo conforme a su voluntad, revelada en la palabra, no conforme a nuestro corazón nos dicte o nos diga. Entonces, cuando usamos la palabra de la oración en forma correcta, la presencia de Él se manifiesta y somos iluminados. Recuerden, en 1 de Juan capítulo 2, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Cuando vamos a la presencia de Dios, automáticamente se nos ilumina el camino. La luz disipa la oscuridad, la luz disipa las tinieblas, y eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando eres iluminado, entonces vas a saber cómo responder ante algo determinado. 1 Corintios 2, 10 y 11 nos dice, hablando de las cosas profundas de Dios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo de quien estamos hablando. ¿Ven ustedes? Todo lo escudriña. Por eso yo les decía hace un momento, no podemos engañar a Dios. No podemos justificar una situación. Cuando nosotros justificamos, la realidad es que no queremos dejar el pecado. Pero cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, entonces vamos a hacer lo que Él dice. Así de simple. La obediencia se da como un fruto de comprender correctamente la voluntad de Dios. Hace poco yo les decía de una persona con la que tuve oportunidad de compartir el Evangelio, y me decía muchas cosas, criticando a muchos creyentes. Y yo le decía, es que el problema es la ignorancia, porque me decía, pero yo sí adoro como yo debo adorar, en sus propios términos. Yo lo único que le dije es que la ignorancia de las cosas de Dios es lo que nos hace cometer errores. Y esa es la realidad, esa es la ignorancia. Tristemente, cuando rehusamos someternos a la voluntad de Dios a través de lo revelado, caemos, como decía en un momento, en el engaño. Nuestra conciencia nos separa de Dios y si somos persistentes es cauterizada. Ejemplo, fariseos, saduceos, herodianos, esenios y celotes. Eran las 5 sectas. Todos ellos con tendencias diferentes, ideas diferentes, pero todos rechazaron a Jesús. Todos. ¿Por qué? Porque no buscaron a Dios correctamente y la evidencia de la mala conciencia o de que la conciencia sea cauterizada es el orgullo. Por eso es tan importante la confesión, porque la confesión siempre somete nuestro orgullo a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros nos alejamos de la verdad, estamos invitando a la influencia de más nefasta y demoníaca del enemigo. Es más grave de lo que parece, ¿ven?
Por eso es tan importante mantenerse buscando siempre la voluntad de Dios. Todas las promesas y las verdades que la palabra nos revela se convierten en nuestras propias palabras y en nuestro propio pensamiento cuando el Espíritu Santo las utiliza para darnos dirección. Eso podríamos simplificarlo, decir, vivir la vida cristiana. A veces son términos que no entendemos la profundidad, pero vivir la vida cristiana es que el Espíritu Santo le dé vida a la palabra que mora en nosotros. Cuando la palabra de Dios mora en nosotros, Dios afirma o reprueba. Así de simple. Así de simple. Cuando nosotros justificamos, cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, perdemos el discernimiento. 1 Corintios 2:13. Lo cual también hablamos, no con palabras, eso ya lo dijimos, pero vamos a volverlo a ver. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios es espíritu, dice la Biblia, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por tanto, el hombre incrédulo, el que no se ha arrepentido, ese no tiene vida espiritual porque está muerto. Por eso Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero cuando se presenta la palabra de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo nos convence de justicia, de pecado y de juicio, y nos da la fe que salva, ¿no? Como dice Efesios 2:9, entonces el Espíritu entra en nosotros y nos volvemos nuevas criaturas, somos regenerados y nos convertimos en seres espirituales. Ahí es donde empieza Dios a formar la mente de Cristo y nos enseña a vivir, nos empieza a enseñar a vivir en forma espiritual. Mientras más espirituales seamos, más vamos a asimilar la palabra de Dios. Por eso por eso Pablo les dijo, ustedes son carnales, no son espirituales. Y porque sois carnales, no pueden comprender la verdad. ¿Ves? Entonces, tenemos que nosotros saber que no podemos confiar, como Pablo dijo, en su intelecto agudo o en su elocuencia. Todos tenemos una mente natural y Dios nos dio un IQ, pero nunca a través de la sabiduría humana se encuentra a Dios. Lo dice claramente Romanos. Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no lo conocía a Dios, en Corintios, Dios los entregó a la locura de la predicación. Algo totalmente desatinado contra el que se cree sabio. Si alguno se cree sabio según este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, dice la palabra. ¿Por qué? Porque tu intelecto se va a anteponer a la voluntad de Dios. Tus ideas se van a anteponer a discernir correctamente las cosas. Por eso en el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cuáles son los errores o los pecados ocultos? Los que están amparados bajo nuestro orgullo. Por eso, para poder aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, tenemos que primero limpiar nuestra conciencia. Y es ahí donde se manifestará la verdadera sabiduría y el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual, podríamos decirlo de otra manera, ser guiados por el Espíritu Santo. Así de simple. Ser guiados por el Espíritu Santo. Él nos va a dar la verdad, nos va a revelar la verdad de todas las cosas. La sabiduría humana no puede discernir las cosas que son de Dios. Entonces, nosotros podríamos concluir este punto diciendo que Dios es quien debe tomar nuestras decisiones y nosotros debemos someternos a ello. Vamos a dejarle aquí. Ya seguiremos la próxima vez con un poco más de la oración. Padre, te damos gracias por este estudio. Gracias, Señor, por lo revelado en tu palabra a través del Salmo 119, a través de este estudio de la espiral ascendente y en esta parte
del capítulo 8 de Romanos, donde se revela el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Gracias por hacernos comprender de una manera más profunda tu verdad. Te queremos pedir, Padre, que nos mantengas siempre con una limpia conciencia, y todo lo que nos impida ir a ti, Señor, pues tú desenmascáralo ante nosotros mismos, para que podamos rectificar, pedir perdón y seguir conforme a tu voluntad caminando. Señor, no dejamos de rogarte por Carmina, que le volvió a dar influencia, por Margarita, por Ceci, y por todos, Señor, los que tienen algún padecimiento. Sabemos que tenemos cuerpos perecederos, pero también sabemos, Padre, que en ti tenemos la esperanza de un cuerpo eterno que tú nos darás cuando nos llames a tu presencia. Guarda nuestra iglesia y mantén la sana doctrina en un amor no fingido, y sobre todo en obediencia que nos lleve a la plenitud, a vivir la plenitud del Espíritu Santo. Todo esto en nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén.